Y si te digo, además de esta musiquita que ahora el operador bajó un poco, eh, que escribimos todos, así que hay que derribar mitos. Y Bettina Bensiñor tiene un lema, dice que la escritura es un acto de libertad. Ujú. Así que bienvenida, Bettina Bensiñor, a Gracias, Basta de Excusas. Ya nos conocemos desde hace muchos años en otra radio. Hacía tiempo que no conversábamos al aire. un placer. Esperé que juntásemos experiencia para volver a encontrarnos. Le voy a contar al oyente que no te conoce, Bettina, que sos técnico superior en publicidad con especialidad en redacción, sos escritora, delegada de la RAE, de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. Después vamos a hablar de este tema. Sos docente universitario, asesor de empresas y profesionales en temas de comunicación, especialista en escritura creativa, sos tallerista y escritora fantasma. Así que tenemos muchas cosas para conversar. Así que gracias una vez más. Gracias a vos, un placer. Contanos por qué decís que hay que derribar mitos. ¿Cuáles son los mitos? Los mitos son el clásico yo canto mal, yo no sirvo para escribir, yo no sé cocinar. La escritura no es patrimonio de los escritores. Cantar no es patrimonio, o hacer música no es patrimonio de los músicos, es un patrimonio de la humanidad. Que vos quieras dedicarte profesionalmente y te instruyas y tengas tu experiencia y publiques libros, eso te hace escritor, escritor profesional. Pero escribir, escribimos todos. Antes de entrar al aire, decíamos que la escritura es terapéutica Sí, absolutamente, y absolutamente. Y te revela un potencial que uno mismo no conoce, de uno. uno pone en personajes cosas que no diría de uno. Todo, todo. Y tus personajes o te redimen o te ayudan a sacar lo que vos no te animás, te revelan partes tuyas. Es fabuloso, fabuloso. Estás dando talleres en este momento donde Sí, vengo de dar taller en AMIA, estoy dando un taller cuatrimestral de escritura creativa. Bueno, un placer, un placer. Me encanta porque siempre me trae lo nuevo de cada uno. y vos coacheaste mucha gente. ¿Cómo es la labor del coach en escritura? Bueno, muchos profesionales saben muchísimo de su área, su expertise, pero eso no los, digamos, no se traduce en que les resulte fácil escribir un libro. Es otra vaina, como dicen los colombianos. Entonces, bueno, hay gente que es especialista en lo suyo y necesita algún tipo de asistencia. Algunos tienen algún grado de autonomía para escribir, otros no escriben nada, nada, nada. Y a pesar de no escribir nada, se animan. Hablan. Entonces conversamos y yo voy tomando nota, cual dactilógrafa veloz. Es más, con María Fuchs, como me había fallado anteriormente, me había fallado en aquel momento el cassette, había hecho una entrevista, el último cassette con otro autor era, ¿eh? Y falló y no grabó. Entonces digo yo, este riesgo no lo corro más. Entonces a María Fuchs, ella tenía ya sus 80 y algo cuando me llamó y tomé nota, escribí cuadernos enteros, conversábamos, le hacía preguntas. Entonces, la ventaja que tiene esta metodología es que sale muy natural, porque sale el habla auténtica del autor. O sea que la gente habla y vos escribís la historia, la gente no la escribe. Hay de todo. He Ah, escrito libros enteros en nombre de otro, que eso es ghostwriter 100%. el Hay escritor personas, fantasma. claro, escritor fantasma. Después hay personas que necesitan que las coachee, armamos un plan de trabajo, a lo mejor traen algún esquema, después lo desarrollamos en las sesiones. Hay personas que tienen autonomía y escriben y trabajamos después la corrección. La corrección la hago siempre con el autor,
porque es algo muy personal. La voz de cada uno es algo muy personal. Y una cosa es que un autor me mande por mail un texto, yo lo corrijo y él me dice, no, pero esto en realidad así, es como mucho ida y vuelta, se hace más largo y más indirecto. Trabajando en vivo con el autor, eh, él mismo, la misma persona va viendo cuáles son mis intervenciones, cuál es el criterio con el que corrijo. Entonces se va entrenando y después termina autocorrigiéndose o termina escribiendo de esa manera. Porque eso es el Sí, sentido, ¿no? sí, absolutamente. El libro es una autodonación. Uno da lo que tiene, ya sea su historia de vida, ya sea su conocimiento, su experiencia. Hay como un mito de que las personas que escriben sobre su vida son egocéntricas o narcisistas. Y la verdad es que cada vida es valiosa en sí misma. Y Claro. si no se hubieran escrito las historias de vida, no sabríamos qué comían nuestros antepasados hace 2 siglos. Claro, es Eh, testimonio. Todo testimonia, en realidad es un mosaico en la historia de la humanidad. ¿Y a quién más coacheaste, además de María Fuchs? Bueno, hoy hablábamos y ahora no me acuerdo quién te había ¿A un nombrado. rabino? Ah, sí, a un rabino, a un maestro de Kabbalah, que fue súper interesante, me contactó desde Israel. ¿Ah, sí? Un libro dificilísimo, muy difícil, con mucha cuestión de cálculo y de lógica y de... Es muy complejo. O sea, hay distintos niveles de Kabbalah. Yo vengo leyendo, tomando clases hace unos cuantos años, pero otro nivel. Em, y la verdad que fue un desafío. Es un desafío cuando me toca un libro sobre algo que no entiendo nada. Me tocó un economista. Para mí era ciencia ficción eso. Y bueno, y finalmente, o cuando corrijo tesis de temas que yo no manejo, pero lingüísticamente, o la estructura y Claro, todo le tenés eso, que dar una forma. claro, sí, sí, sí. Así que son todos desafíos Así que siempre diferentes. estudiás Kabbalah. Sí, tomo algunas clases online. Ah, mira, Leí bastante, qué interés. escribí un capítulo sobre la Kabbalah en mi libro de la ley de atracción, Ah, cómo desde la Kabbalah se puede explicar. qué interesante. Sí, Y antes de pasar al lenguaje claro y accesible, porque me llamó la atención esta denominación, eh, tenemos un rato como para entrar en tu formación, que es, podríamos decir, una formación paralela, porque vos pasaste por música, por danza, por yoga, meditación, improvisación teatral, canto coral. Toda esa apertura te da una elasticidad para poder llegar al otro que es increíble. la verdad que sí, muchos años de cada cosa. Me he dedicado a la música en algún momento, canté más de 20 años en coros, danza terapia, biodanza, hice la formación. Y te da otros acercamientos, otros puntos de vista y otros lenguajes. Entonces, me siento como ciudadana de distintos lenguajes y los traslado en muchas consignas de escritura creativa, traslado consignas o sí, algunas actividades, ¿cómo te puedo decir? Algunos códigos de la biodanza, de la música, el tema de los contrastes, el ritmo, bueno, la música que tiene un texto. Para corregir se corrigen muchas cosas con el oído, no es todo lógica. Corregir también es algo artístico y creativo. Claro, hay cierta musicalidad en el lenguaje y dentro de las historias. Por Sí, ejemplo, Cortázar, que cuando Cortázar escribe prácticamente él tiene un mundo aparte con los signos de puntuación. sí, tiene una oración famosa que según donde vos le pongas la coma, Te cambia el cambia sentido. absolutamente. Sí, sí. Eh, Donde más podés profundizar y variar los códigos es en la poesía, que es como uno de los máximas libertades que tenés con el lenguaje, porque generás nuevos sentidos, generás palabras, generás ritmos. A veces cambias una palabra de lugar, no porque esté mal, sino porque por el ritmo, porque te suena diferente.
Jorge Lanata en los últimos años de sus programas de radio siempre le recomendaba a los más jóvenes que leyesen poesía. Sí, te abre mucho y te desestructura, fundamentalmente. Estamos muy estructurados por el lenguaje. Y el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Entonces, si estamos muy estructurados en el lenguaje, lo estamos también en el pensamiento. Entonces, te ayuda más a esto que para mí es sagrado, que es ser libre pensador. Ahora contame, ¿qué es esto de la red de la RAE, la red panhispánica de lenguaje claro y accesible? Bueno, el lenguaje administrativo, muchas veces el lenguaje jurídico, casi todas las veces, es muy oscuro, es muy opaco. La gente de a pie, es decir, los que no son juristas, no entienden la ley. Si vos tenés derechos y cuando los lees no los entendés, no tenés derechos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la administración pública y con la administración privada también, con los instructivos, los prestadores de salud, los médicos, las financieras, cuando vos firmás un contrato, no tenés idea lo que estás firmando. Vos lees, pero si se lo tenés que explicar a alguien, no entendés lo que estás firmando. Un consentimiento, Entonces, bueno, toda esa serie de documentos conspiran contra la democracia lectora, ¿sí? No estás en igualdad de condiciones. Entonces, la idea es poner el lector al centro y que el texto sea útil. Lenguaje claro es una normativa internacional que se usa ya en muchísimos países. Acá en Argentina se están dictando sentencias en lenguaje claro hace rato. En medicina también se usa, porque es correcto que un médico hable de una manera técnica con un colega, no lo es con un paciente. Vos a un paciente tenés que convertirte en un comunicador, porque vos no sos el dueño de la salud del paciente. Vos sos un responsable, un tutor, sos un conducto, un puente para que ese paciente tenga salud. Pero, ¿qué decisiones puede tomar un paciente si no entiende su situación? ¿Cómo puede llevar adelante un tratamiento si no entiende? ¿Sí? Entonces, bueno, lo que establece es como el derecho al acceso a comprender. Lenguaje claro establece que un texto está escrito de una manera clara si el lector puede encontrar la información que busca, si puede entenderla y puede usarla. Ahí está tu relación con las empresas y los profesionales, entonces. Absolutamente, sí. Correcto. Sí, hago como una especie de traducción, digamos, adapto los textos de las web, de los informes. Ahora está mucho el tema de los informes de sustentabilidad, bueno, los informes financieros, manual del empleado. Le hablan al empleado, entra un empleado a una empresa y le dicen, bueno, vos estás trabajando acá, tal cosa, todo en idioma jurídico y es lo mismo que no haber leído nada, no sabes qué se espera de vos Claro. y qué no deberías hacer. Entonces yo traduzco y le hablo de vos y cuando pasa tal cosa tenés que hacer tal otra cosa significa tal cosa. Si vas a usar un término técnico, por una cuestión de cortesía tenés que explicar. No puedes dar por sentado que todo el mundo lo sabe y tampoco es cortés mandar a la gente al diccionario. No estamos haciendo literatura, que bueno, a ver, aprendo vocabulario, qué bueno. No, vos estás con una comunicación que tiene que ser funcional. Si vos lees un texto y no lo entendés, es lo mismo que no lo hubieras leído. Correcto. Catón decía eso. Leer un texto y no entender es como no leer. Una Sí. vida muy rica por Ujú. experiencias y bueno, y que justamente necesitan dejar testimonio. Muchos de los libros que compramos, editorial, bueno, no voy a nombrar Sí, editoriales, podés muy nombrar lo que famosas, quieras. Planeta, ese tipo de editoriales muy grandes, cuando les interesa que alguien que sabe mucho, supone, de negocios, de neurociencias, de lo que sea, bueno, firma el contrato, yo te voy a pagar esto y te voy a poner un editor. Muchos lo llaman editor. Algunos editores casi que escriben, ¿no? ¿Qué es Pero un editor? un editor es alguien que te mira el texto y te hace una devolución profesional. Porque uno no, digamos, a mí me resulta más fácil corregir un texto de un cliente que un texto mío. Es como mirarte la espalda. Necesitas algún punto de referencia externo.
Borges, Cortázar, todo el mundo, todos los escritores tienen su editor. Y muchas veces llegan a discutirlo, y el editor hasta puede cuestionar el título, eh, pero con un criterio no Sí, de sí. polemizar, sino un criterio concreto, práctico, es gente que quizás no publica, no es escritor, pero tiene el ojo clínico, ¿no? Entonces siempre alguien, y todos los escritores vas a ver que le dan tienen un primer lector, ¿sí? Un amigo, la pareja, alguien, un colega. Sí, que ¿Me generalmente van lees? en los agradecimientos. Sí, sí. Y a varios también. Yo tengo una amiga queridísima, que es mi primera lectora, y mi hermana son mis primeras lectoras. En la pandemia que escribí mi libro de poemas, que nunca imaginé que iba a publicar un libro de poemas, pero bueno, reuní todo lo que tenía escrito en los últimos 15 años, digo, bueno, ya es un corpus. Bueno, me puse a corregirlo, lo edité, lo corregí con una poetisa, em, y se los daba fue en la pandemia fue maravilloso eso. Y el feedback de cada uno, o sea, uno tiene que elegir también inteligentemente, no alguien que te diga, ay, sí, qué lindo todo, sino alguien que te haga un aporte, que te sume. Eh, Creo que más de una persona que te escucha debe querer comunicarse contigo. ¿Cómo se comunica contigo? Tanto en LinkedIn como en Instagram estoy como Bettina Bensignor, como es mi apellido, con B larga, es un poco largo. Bettina con B larga y una T, Bensignor. Con S y con G. Sí, Signor. Perfecto. Y así llegan a vos. Sí, Y a veces no contestas rápido porque tenés mucha actividad. en el celular me pasa lo mismo, lo tengo todo el día silenciado acá, tanto abro, miro y voy contestando así. Se acumula mucho. ¿Y qué proyectos tenés? Bueno, tengo un libro que terminé ya de corregir, de editar, lo corregí con una queridísima colega, pero bueno, maestra, Agustina Caride, que es premio, premio Clarín de novela. Y bueno, está terminado y quiere ver la luz. Estoy buscando editorial. Es un libro sobre sueños e insomnios. A, a ver, orientarnos un poquitito más. Son crónicas, ensayos y bueno, e investigación sobre el mundo de los sueños y el mundo del Ah, insomnio. concretamente. Concretamente. Ah, mira, nos pone, no, no, nos persigue. No, no, este hombre no tiene paz, no tiene paz y no nos Y deja no nos vivir en deja. paz. Este, Se interesante. llama, no sé si decir el título. Bueno, no sé. Sí, se llama Oniricón. Ay, qué gracioso. Qué gracioso. Qué interesante que marcaste el rol del editor. Me encantó. Sí, es un poco antipático, pero es necesario. Es como el analista, ¿viste? No está para que te diga qué Claro. lindo que estás, que bien haces todo. Pero nunca se habla del rol del editor. No, y aprendes un montón. Yo tuve muy, muy buenos editores. En una revista, dos revistas. Una era una newsletter de una entidad médica que hacía una newsletter para los pacientes. Entonces la escribían los médicos y yo los traducía al castellano, digamos, a lenguaje claro. Y ella me editaba de una manera increíble. Déjame que le mande saludos a Graciela Perriconi, que es editora, es Lo merece. profesora de literatura y es doctora en filosofía y es editora. Y nunca hablamos con ella del rol del editor. Así que me diste una punta para conversar con ella Sí, en hay algún que hacer momento. justicia. Hay que hacer justicia. Señora mía, un millón de Ay, gracias un por placer. esta. Gracias a vos por Un invitarme. Me placer encanta. y vamos a charlar en otra oportunidad cuando saques tu libro, Sin prometeme. duda, te invito, las invito a la presentación.